¿Qué tal, familia? ¡Feliz año! Bienvenidos a un nuevo año. Este año Dios tiene cosas lindas para los grupos Crece, tiene cosas lindas para tu vida, para tu familia, para tus planes, para tu trabajo. Lo creemos porque en Cristo siempre las mejores cosas están por venir. Aunque haya situaciones difíciles a nuestro alrededor, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y su palabra será una guía, una lámpara que nos va a ayudar. Por eso el día de hoy vamos a analizar unas porciones, una historia de la Biblia en particular para aprender estos principios que van a ser como una lámpara en un año. Y este mensaje es relevante porque tiene que ver precisamente con la serie que estuvimos hablando el año pasado. Si ustedes recuerdan, en la última sesión estuvimos hablando de la serie de economía del cielo, economía celestial, que tiene que ver con principios para vivir de una manera diferente en el aspecto económico, ya que yo considero que la economía es uno de los temas más relevantes y más en nuestros tiempos. Muchas de las conversaciones que llegamos a tener en el día a día tienen que ver al final con economía. Muchos de los planes que hacemos, muchos de los sueños que tenemos tienen que ver en algún aspecto con la economía, con recursos, y eso es totalmente normal desde la perspectiva humana, porque la economía ayuda a satisfacer nuestras necesidades y toda persona tiene necesidades. Este año, así como el año pasado y todos los años, vamos a tener necesidades, y las necesidades no están malas. Dios las tiene contempladas y ha decidido proveer para suplir nuestras necesidades, y la economía ayuda en un aspecto natural a satisfacerlas. Pero aunque esto es algo muy normal, también en la vida enfrentamos situaciones que quieren desestabilizar el aspecto económico. Y es ahí cuando empezamos a entrar a crisis o crisis económica. Cuando algo atenta contra la inestabilidad económica, hablamos de una crisis. Y esas crisis pueden ser provocadas por muchas cosas. Por una situación de salud que afecta obviamente la salud, las fuerzas, pero al final también repercute en la economía de una persona, de una familia. Puede ser un aspecto general. Hay muchos aspectos que pueden provocar una crisis económica. Pero la esperanza que tenemos es que la Biblia nos enseña que las crisis no son nuevas. Digan conmigo, las crisis no son nuevas. Siempre ha habido crisis. La historia está llena de momentos complicados donde la humanidad tuvo que enfrentar momentos oscuros y salir adelante. Y la Biblia nos habla de personajes que experimentaron tiempos difíciles, que en los días que ellos estuvieron pasaron cosas que afectaron, entre muchas de ellas, la economía. Y cómo Dios, la Biblia nos enseña cómo Dios les ayudó a ellos a superarlas, dejándonos a nosotros principios para poder superarlas. Por eso esta clase o esta sesión la he denominado o la he nombrado temporadas de crisis, principios de Dios que nos ayudan a superarlas. Y vamos a ver la primer parte, porque la intención va a ser analizar en las próximas sesiones diferentes crisis que están relatadas en la Biblia y cómo fueron superadas. La crisis que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la vida de Abraham. Digan conmigo, Abraham. Abraham fue un hombre de Dios, un hombre relevante, es un hombre que inspira, un hombre del cual aprendemos mucho. De hecho, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Pero lo interesante es que este hombre lleno de fe, aun cuando aprendió a caminar con Dios, aun cuando fue alguien que Dios le llamó su amigo, no lo eximió de vivir temporadas difíciles, o en este caso crisis económicas. Él no estuvo exento de ellas. Lo interesante es que fue en el inicio de su historia que él estuvo expuesto o tuvo que vivir una crisis económica. Y esto nos bendice porque ¿cuántas veces nos ha pasado que decidimos hacer las cosas bien, caminar con Dios, ahora sí echarle ganas a las cosas de Dios, y se nos presentan cosas difíciles en algún aspecto, algo que afecte la economía? Ahora, en un año nuevo, cuando decidimos poner a Dios en primer lugar con nuestras primicias, ofrendar, participar, ser fiel en nuestros diezmos y ofrendas, puede ser que aun cuando estamos haciendo las cosas bien, parece que a nuestro alrededor hay situaciones complicadas que quieren afectar especialmente la economía, porque Dios no ha prometido
librarnos de los tiempos difíciles, sino estar con nosotros en medio de ellos. Vamos entonces a analizar la historia de Abraham. Justamente su historia comienza alrededor de sus 75 años. En la Biblia, cuando Dios lo llama a salir de Ur de los Caldeos, en el capítulo 12 del libro de Génesis, pero vamos al versículo 10, justamente unos versos después de este llamado y este acto de obediencia, de fe de Abraham para salir de su tierra a ser dirigido por Dios. Y dice en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Qué interesante que de las primeras cosas que tuvo que experimentar este hombre en su caminar con Dios, después de obedecer por la fe, fue una crisis, un tiempo de hambre. Y eso es importante porque a veces tenemos un engaño en nuestra vida o hemos creído una mentira que el hecho de estar con Dios nos exime de vivir tiempos difíciles o de pasar a veces por momentos de estrechez económica. Dios no prometió librarnos de las crisis, sino estar con nosotros en medio de ellas. Y eso hace toda la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta historia? Que Abraham, el padre de la fe, descendió. Y esto es algo que tiene una connotación negativa, lo vamos a analizar, porque y tú y yo no podemos juzgar a Abraham por tomar esta decisión, porque Abraham estaba realmente en sus inicios de su caminar con Dios. Abraham no tenía mucho de caminar con Dios. Abraham estaba aprendiendo a caminar con Dios. Había tomado una buena decisión por la fe, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ante una situación complicada, como nos puede pasar a ti y a mí, Abraham cometió un error desde mi perspectiva. No consultó a Dios. Y ese es el punto central de lo que quiero que meditemos el día de hoy. El principio que nos va a ayudar a salir de una crisis económica, en el caso que vamos a ver de Abraham, es ser dirigido por Dios. Digan conmigo, ser dirigido por Dios. Es muy importante que para poder salir de una situación económica tú y yo consideremos a Dios, porque las crisis son inevitables. No podemos controlar si las vamos a vivir o no, las vamos a pasar o no, pero atravesarlas con o sin Dios es lo que tú y yo vamos a tener que tener como una decisión. Atravesarlas con o sin Dios, entonces es nuestra decisión. Proverbios capítulo 3, versículo 6 habla precisamente de estas decisiones que tomamos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En este verso se nos enseña, se nos anima a considerar a Dios, a ser dirigido por Él. Ser dirigido por Dios significa que tú y yo le preguntamos, que tú y yo antes de una decisión, por pequeño o grande que sea nuestro parecer, lo consultamos a Él, le preguntamos para poder saber qué hacer o por lo menos tener la seguridad de que al consultarlo a Él, Él nos va a ayudar. Pero en este caso, Abraham no consultó a Dios. Abraham no está escrito que para esta decisión le haya preguntado a Dios. Por eso dice, descendió Abraham a Egipto. Y esto es significativo, porque siempre ante una crisis vamos a tener dos opciones, o ir para arriba o ir para abajo, o ascender o descender, o ascender para buscar el rostro de Dios y preguntarle, o descender para basarme quizás en algo de mi experiencia, en algo que yo ya tengo aprendido, en algo que ya tengo quizás seguro, o a buscar ayuda de otra manera que no tiene que ver con Dios. Porque recordemos que las crisis no son malas. Las crisis no son malas del todo porque son usadas para sacudir nuestras convicciones, hacernos reflexionar, sacudirnos en el momento y entonces que tú y yo actuemos. A veces estamos tan acomodados que necesitamos ciertos sacudimientos y las crisis dan esa oportunidad, nos ayudan a tomar decisiones para bien o para mal. Por eso en Cristo, digan conmigo, en Cristo, las crisis siempre nos presentan la oportunidad de tener a Dios de nuestro lado cuando tú y yo lo consideramos. En Cristo, las crisis, más que problemas, son oportunidades para avanzar. La crisis es una puerta que tú y yo podemos atravesar para bajar o subir. Hablemos entonces de la decisión que podemos llegar a tomar de descender en las crisis y vamos a aprender de esto que hizo Abraham. Cómo esta decisión realmente le afectó más que beneficiarle, aun cuando Dios estaba con él. Las circunstancias y la tendencia de la mayoría nos quieren hacer pensar o creer que lo mejor y normal es descender, porque es lo que vamos a notar que la mayoría de las personas hace.
Abajo muchas veces es donde se ve más verde. Abajo es donde muchas veces lo tenemos más seguro. Egipto, que estaba abajo porque dice la expresión descendió, se veía bien, se veía seguro, se veía verde. Abraham descendió. ¿Qué significa en lo espiritual o el principio para nosotros de descender? Descender significa bajar. En lo espiritual tiene que ver con descuidar nuestra vida con Dios, de no considerar a Dios, no valorar, olvidar, o en otras partes tener un bajón espiritual. Y esto pasa porque las crisis nos roban la atención de lo más importante, y entonces en vez de pensar en Dios, las crisis se vuelven todos nuestros pensamientos. Las crisis roban nuestra atención. Las crisis hacen que nos enfoquemos más en las urgencias, en lo urgente, que en lo importante. Las crisis, al vivir una situación difícil, eso nos obliga a buscar sentir seguridad. Queremos sentirnos seguros, tener cosas claras, certezas, y buscar en base a eso movernos. Pero en las crisis se vuelve un reto. Por eso en las crisis se vuelve un reto pensar en Dios. Le quieren robar a Dios el centro de nuestra vida para que la crisis o el problema se vuelva lo más importante, al ser lo único o lo más que pensemos. Las crisis nos hacen afanarnos para buscar resolver lo que parece urgente y no tener tiempo para lo más importante como hijos de Dios, que es estar con Dios. Y entonces empiezan a querer cambiar nuestras prioridades. El riesgo en las crisis es no tener tiempo para estar con Dios, en la oración, en la meditación, por andar resolviendo, trabajar o atender lo que la crisis ha presentado. Entonces las decisiones que tomamos en las crisis son cruciales. La decisión de Abraham fue descender, no considerar a Dios, al no considerarlo. Y al hacer esto hubo varias cosas que le pasaron. Número 1, expuso su vida. Di conmigo, expuso su vida. Cuando no consideramos a Dios en nuestras decisiones, y más en el aspecto económico, escucha, llegamos a exponer nuestra vida. Dice Génesis capítulo 12, versículo 12. Y cuando bajaron, entonces Abraham se dio cuenta de que su esposa era muy guapa. Dice, ahora veo que tú eres muy hermosa. Y entonces dice el versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces Abraham se dio cuenta que la decisión que él había tomado en un aspecto económico para cuidar su economía, para subsistir en medio de una crisis, realmente estaba exponiendo su vida. Porque no considerar a Dios en nuestras decisiones siempre nos expone a un montón de cosas sin darnos cuenta. Sin duda, una de ellas puede ser nuestra propia vida, aunque pudiera sonar exagerado para algunos. Y que Dios no esté en los caminos del hombre es algo muy difícil, que nos expone a la muerte. Y mira lo que dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando uno no considera a Dios, a veces uno ve ciertas cosas como muy buenas, pero es al final un camino de muerte. Salmos 1:6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay caminos que llevan a la perdición. Y si tú y yo no consideramos a Dios, no vivimos para agradar a Dios, podemos andar en esos caminos. Pero por eso también me gusta lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchos, por buscar la estabilidad económica a su manera, sin considerar a Dios, exponen sus vidas a malos tratos, a hacer tratos equivocados con personas, y luego se exponen a arriesgar su vida. Se exponen por tratar de tener una seguridad económica, a andar en malos pasos. Quieren hacer las cosas equivocadamente, no considerando a Dios. Se exponen a hacer malos negocios. Se exponen a tener malas alianzas o andar con malas compañías, que al final exponen su vida. Pero el que se deja guiar como una oveja por Jesús, que es su pastor, entonces, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me gusta esto porque ser oveja, ser hijo, es ser dirigido por Dios.
Y eso es lo que estamos hablando, en momentos difíciles, ser dirigido por Dios, porque eso nos va a garantizar que aunque pasemos, como dice este verso 4 del Salmo 23, por lugares peligrosos, valles de sombra de muerte, vamos a lograr llegar al final. Pero también implica no solamente esa garantía de pasar y llegar con bien al final, sino que en el proceso vamos a experimentar la vara y el cayado del pastor, que sirven para corregir, para alinearnos nuevamente al camino correcto. ¿Y cuál es ese camino correcto? Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino correcto es Jesús. Cuando tú y yo consideramos a Dios, vamos a experimentar muchas veces que Él nos alinea, que Él envía una palabra, que Él envía una situación, que Él nos envía algo como una vara, como un cayado para jalarnos y alinearnos al camino correcto, para que entonces no nos extraviemos, para que consideremos a Dios en nuestros caminos y en nuestras decisiones económicas, y entonces nos vaya bien, porque solo tener a Jesús en nuestra vida es lo que garantiza el estado de que nuestra vida esté bien, de que nuestra vida no esté expuesta, o aun cuando esté expuesta pueda tener una garantía de seguridad. Aún en decisiones complicadas en la economía, lo único que nos puede dar seguridad a nuestra vida en el aspecto económico es que Dios esté considerado, que consideremos a Dios. Cuando Abraham descendió, número 1, expuso su vida. Número 2, cuando Abraham descendió, expuso a su familia, específicamente a su esposa. Bueno, no dice la Biblia que Abraham tuviera hijos. Tenía a su sobrino, pero específicamente expuso a su esposa con esta decisión tomada en medio de una crisis, ¿verdad? Sin considerar a Dios. Dice, versículo 13, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham, Faraón, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, etc. ¿Qué es lo que vemos en esta historia, en estos versos del 13 al 16 de Génesis 12? Que Abraham expuso a su esposa a una situación complicada, expuso la vida de su esposa. Abraham usó a su esposa para su beneficio, para salvar su vida y, bueno, en consecuencia, enriquecerse. Yo estaba pensando, ¿cómo es que Abraham hizo esto? ¿En qué estaba pensando? ¿No era acaso un hombre de Dios? ¿Cómo es que él hizo esto? Bueno, yo me imagino que como realmente estos son los inicios de Abraham no tenía mucho tiempo de caminar con Dios, estaba aprendiendo a caminar con Dios como muchos de nosotros. Bueno, tenía malas prácticas. Venía de una cultura que no honraba a Dios, venía de una cultura de Ur de los Caldeos donde se adoraba a varios dioses, y quizás en la cultura donde él estaba pues se le podía hacer normal hacer esto. No tenía la ley como tú y yo, la Biblia, para conocer los principios, saber lo que está bien, lo que está mal, lo que agrada a Dios, lo que no tenía la palabra de Dios como nosotros para dirigirse. Y eso es importante porque a veces tú y yo tomamos malas decisiones porque nos basamos en nuestras prácticas, en la forma que aprendimos, en la cultura de antes. Por eso la pregunta es, en la cuestión económica, ¿qué cultura está influenciando nuestras decisiones? ¿Qué cultura? ¿Qué manera de pensar? Porque a veces por tomar decisiones no en la manera de Dios, como está escrito en su palabra, por no considerar a Dios en nuestras decisiones económicas, no solamente, y como ya lo vimos, nos afectamos a nosotros, nos exponemos a nosotros, sino que tarde que temprano afectamos a los nuestros, a nuestra familia, a los más cercanos, a los que amamos. ¿Cuántos matrimonios se separan o pierden lo que Dios les quiere dar por una cuestión económica? La razón número 1 del divorcio es la economía, es el dinero. ¿Cuántas familias se desintegran? ¿Cuántos matrimonios entran en crisis relacional de tantas cosas por no considerar a Dios en su economía? Si la raíz número 1, la razón número 1 de divorcio es la economía, donde principalmente el matrimonio o la familia tiene que tener metido a Dios, donde se tienen que tomar decisiones, donde Dios esté metido para el bien de la familia, es en la economía. ¿Cuántas familias están separadas por cuestiones de dinero?
por cuestiones económicas. No solamente en un aspecto de herencias, que sabemos que luego las herencias dividen a los hermanos, a la familia, hacen que se peleen, etc., sino también por tanto trabajo. La familia está afanada en el trabajo, tanto que ya no se concentran, ya no se ven, ya no se procuran, ya no tienen tiempo para ellos, se empiezan a separar, cada quien en lo suyo, ya no tienen tiempo para Dios. Ahora, yo no estoy en contra de que los miembros de la familia trabajen, si esto es lo que Dios los ha dirigido a hacer, o que la mujer apoye a su esposo en el trabajo para suplir las necesidades económicas en un tiempo de crisis, si esto es lo que Dios los dirige a hacer. Porque luego muchos, por permitir situaciones en su lógica, en su naturalidad, en su manera de pensar o en lo que aprendieron y sin considerar a Dios, ya no tienen tiempo para Dios ni para su familia. Y entonces yo me pregunto o nos preguntamos, ¿fue una decisión dirigida por Dios o fue una decisión dirigida por una necesidad? Como en el caso de Abraham. Abraham tomó una decisión en base a una necesidad, pero no consultando a Dios. Sin embargo, considerar a Dios en nuestras decisiones económicas abre una puerta de bendición económica a nuestra familia. Incluso involucrar a nuestra familia en las decisiones económicas, siempre y cuando se pueda, porque yo entiendo que a veces pues eres el único cristiano o eres el único que realmente busca obedecer a Dios en el aspecto económico, etcétera, etcétera. Siempre que se pueda, marcan un camino, un legado a nuestros hijos, le enseñan una manera diferente, una cultura diferente. Y el ejemplo de esto más hermoso que yo encontré es en Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 11, que por el tiempo obviamente no lo vamos a analizar, ¿verdad? Pero yo te invito a que lo veas, porque ahí habla de que cuando el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, el Padre, ¿verdad?, al traer las primicias, que está hablando de poner a Dios en primer lugar, considerar a Dios en un área económica, dice, al traer el Padre las primicias, iba a relatar lo que Dios hizo en su vida, desde Abraham hasta su vida, delante de su familia. Iba a recordar, iba a involucrar a su familia iba a estar presente cuando el Padre diga, damos estas primicias, recordando que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel. Es decir, estaba involucrando a su familia en una decisión económica. Y esto no es solamente en un aspecto de una ofrenda económica, sino es una decisión financiera con memoria para recordar lo que Dios ha hecho. Este aspecto habla de que el padre lo tenía que hacer en voz alta frente a sus hijos en su casa. Y entonces habla también de que la economía se convertiría, el considerar a Dios en economía se convertiría en una enseñanza generacional que iba a bendecir a su familia. Cuando no consideramos a Dios, podemos traer mal, exponer a nuestra familia cosas malas, pero considerar a Dios, al contrario, los expone a bien, a una bendición. Y número 3, para ir concluyendo, ¿qué pasó cuando Abraham descendió y no consideró a Dios? Lo que sucedió es que Abraham se alejó de la promesa de bendición que él tenía. Al descender, Abraham se estaba alejando literalmente del lugar al cual Dios lo llamó. Dios lo llamó a salir de su tierra para ir a Canaán. Pero él, al descender a Egipto, literalmente, que es otra zona que no tiene nada que ver con Canaán, se estaba alejando de la tierra prometida, del lugar donde Dios le había llamado. Todo lo que Dios tenía para Abraham no estaba en Egipto. De hecho, en Egipto Abraham ya no escuchó a Dios. Abraham tuvo que salir de Egipto por diferentes circunstancias, no porque Dios le haya hablado. En Egipto Abraham no escuchaba a Dios, pero en Canaán Dios le habló de muchas maneras a Abraham, porque era el lugar donde tenía que estar. En Egipto Abraham vivió con temor, con miedo a que lo mataran, pero en Canaán vemos después que Abraham era valiente al grado de que tuvo la fuerza para enfrentarse a 5 reyes y derrotarlos, y Dios lo ayudó. En Egipto Abraham se enriqueció, ciertamente, vamos a ver, puedes leer ahí tú la historia, pero en Canaán fue bendecido Abraham por Jesús en forma de Melquisedec. La bendición supera a la riqueza, porque tú puedes tener riqueza sin bendición, pero la bendición puede enriquecerte en tantas maneras. Dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. O en Egipto, Abraham casi muere. En Canaán recibió la promesa de vida, una promesa de producir vida, un
hijo. En Egipto descender, te vas a mover por lo que ves y escuchas a tu alrededor. Pero en Canaán, que significa ascender, te mueves por lo que Dios te muestra y que escuchas de Él. Y esto es por fe. Aunque Abraham tuvo un bache en sus inicios y descendió a Egipto y la andaba regando, andaba exponiendo su vida a su familia, se estaba alejando de lo prometido, del lugar de promesa, de todas las promesas de bendición que tenía Dios para Abraham. Como tú y yo tenemos tantas promesas de bendición en la palabra, pero a veces por no considerarlo nos alejamos y estamos batallando en tantas cosas económicas, pero hay tantas bendiciones económicas en la palabra. Pero para eso tú y yo tenemos que ascender, vivir por fe. Dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, lo que ya hablamos. Pero fíjate, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Le dejó un legado a su familia, porque aprendió a considerar a Dios, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Abraham descendió, se alejó del lugar de promesa, pero cuando Dios le dio la oportunidad nuevamente de restituir, de restaurarse, de arrepentirse, de volver a la tierra prometida, entonces Abraham aprendió un mejor camino, aprendió a ascender. Porque mirar hacia abajo parece más seguro porque vemos aparentemente algo. Mirar hacia arriba realmente parece a veces complicado porque no es tan claro, pero requiere fe. Pero ya vimos, cuando lo hacemos podemos accesar a cosas diferentes. Dice Génesis 13:1-4, hablando de que después de que Abraham descendió, ahora subió, ascendió. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tierra, entre Betel y Jai, al lugar, escucha, del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre del Señor. Es decir, volvió al lugar desde donde nunca debió haber dejado y volvió a invocar a Dios. Ahora, no dice que la crisis que lo hizo descender ya se había acabado, pero ahora, como ya no tenía opción porque lo habían corrido de Egipto, según la historia, tú la puedes leer después, no tuvo otra opción más que confiar en Dios, de vivir por fe. Por eso al final lo mejor es considerar a Dios desde el principio, vivir en fe, aprender a ascender. Ascender es vivir por fe, para ser guiado por Dios, como lo hizo Jesús. Concluyo con esto. Si alguien nos enseña en medio de las crisis a no descender, sino al contrario, como Abraham, de lo que hizo Abraham, ascender, subir, es Jesús. Jesús nos enseña una mejor manera. Jesús, en medio de la mayor crisis, nunca descendió, sino ascendió, subió. Subió a Jerusalén con el rostro firme para enfrentar su propósito y su destino. Lucas capítulo 9, versículo 51, dice que cuando llegó el tiempo, o se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Eso significa que para ser recibido arriba en el cielo tenía que ser crucificado. Cuando llegó el tiempo de la crucifixión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Empezó una jornada hacia arriba, empezó un trayecto hacia arriba, y Jerusalén estaba situada en montes altos, de donde tenemos muchas expresiones de que la gente que iba a Jerusalén tenía que ascender, subir. Jesús tuvo que subir. ¿Qué le esperaba en Jerusalén? Pues problemas, injurias, mentiras, condenación, dolor, muerte, hasta la cruz, su peor crisis. Pero en medio de su peor crisis, Jesús no dejó de ascender. Jesús, al ascender, contrario a lo que vivió Abraham, que fue descender, escucha, no se alejó de su propósito. Al contrario, siendo dirigido por Dios, cumplió su propósito. Su propósito estaba en la cruz. Su propósito estaba en pasar esa crisis difícil, eso complicado que lo llevó a cumplir su propósito. Número 2, Jesús ciertamente expuso su vida, pero no fue
de repente, que ya no supo qué hacer. No, él lo hizo intencionalmente, dirigido por Dios. Él sabía a lo que iba. Muchas veces en la vida cristiana somos conscientes de que vamos a atravesar por momentos difíciles, pero si somos dirigidos por Dios, sabemos que después tenemos una recompensa, porque aunque Jesús expuso su vida, después sabía que le iba a recuperar, no de la misma manera, sino glorificada. Cuando aprendemos a considerar a Dios, no solamente ganamos nuestra vida, sino que tenemos un nuevo nivel en nuestra vida, y eso también se ve en lo económico. Y número 3, Jesús no expuso a su familia, sino que le dio la oportunidad al ascender de ser salvos en Él, a los que Él amaba, a nosotros. Todo lo contrario a Abraham, porque él era dirigido por Dios. Que en este año, en medio de las crisis que podamos experimentar, tú y yo podamos tomar la decisión de ascender y no descender. Se nos van a presentar estas dos opciones: ser dirigido por Dios o ser dirigido en base a lo que este mundo hace o lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Esto aprendemos de la crisis que vivió Abraham. Para poder salir de cualquier crisis, incluyendo la económica, que pudiéramos llegar a presentar, estar o enfrentar, tú y yo decidamos considerar a Dios, tomar en cada paso preguntarle a Dios para saber qué hacer, o por lo menos tener la bendición de que Dios está con nosotros. Como dice Proverbios 3:6, Él enderezará nuestras veredas. Y si me equivoco, bueno, si tú consideraste a Dios, Él enderezará tus veredas. Pero si no lo reconoces, no enderezará tus veredas. Eso también se ve en la economía. Señor Jesús, yo te ruego que en este año tú nos ayudes a poder identificar los momentos donde se presentan esta oportunidad, estas dos decisiones: descender como Abraham o ascender como Jesús. Ayúdanos a poder considerarte, a ver lo que dice tu palabra, considerarte en todos nuestros caminos, para que tú endereces nuestras veredas. Ayúdanos a glorificarte en nuestras decisiones, especialmente en el área económica. Que no nos guiemos o no nos dejemos presionar por lo que sentimos, lo que escuchamos o lo que vemos para tomar malas decisiones, sino que en medio de toda te podamos considerar a ti. Y aun si ya estamos en medio de una situación difícil, tú nos ayudes a volvernos, arrepintiéndonos y considerándote a ti ahora, avanzando, poniendo en práctica los principios de tu palabra para poder salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Espero que este mensaje en este inicio de año te haya bendecido y que podamos poner en práctica este principio para poder salir de las crisis económicas que lleguemos a presentar y vivir de una manera diferente en una economía del cielo, donde siempre nos movemos por fe, siendo guiados por Dios porque lo consideramos a Él. Nos vemos en la próxima sesión, familia. Pasen la voz. Vamos a arrancar con todo este año.